Hola chicos, vamos a repasar cláusulas adverbiales, ESCAPAD y el subjuntivo. ESCAPAD is just an acronym we're using to help us remember and memorize these clauses that are always used with the present subjunctive. So en caso de que, sin que, con tal de que, antes de que, para que, a menos que, and then the last one is de manera o de modo que. Bien, so siempre se usa el subjuntivo con ellos. Bien. So the meaning behind these is that they create a purpose or contingency upon something else. So los ejemplos y las reglas, no hay muchas reglas. La única es aquí, que el verbo en el subjuntivo siempre va después de la cláusula de ESCAPAD. So antes de que, and then the subjunctive. Antes de que vaya a estudiar, necesito lavarme el pelo. O también puedes poner en caso de que en medio de la frase, so mis padres salen a comer en caso de que no haya tiempo para ir al supermercado. Y en la tercera es sin que, de la subjunctive, estudiemos mucho, tendremos problemas en la prueba final. Bien, so a couple things to think about. No es necesario cambiar el sujeto. This one is yo, and this one is también nosotros y nosotros, so no change in subject. Y también los otros verbos, ¿no? So this is in the present subjunctive, this is in the present indicative, right? Present indicative, this is in the future, see? So just don't put it in the past tense, right? Because it won't make a lot of sense. Pero cualquier otra cosa sí está bien, o también puede ser un mandato. También, of course, this is going to look, you've seen para before, you've seen sin, you've seen antes de y después de. So what happens when there's no que? So para, you learned that it's just the infinitive form of the verb again. So para sacar una A. And the meaning of this is in order to get an A in the class, I need to study a lot. So para can be followed by an infinitive verb. It doesn't have to be followed by que. The meaning changes quite a bit. So the same with sin. So sin hablar. So it becomes a generalization. So sin hablar español. So without speaking Spanish, right, there's no subject. I'm not saying without you speaking Spanish, I'm saying in general, right? Or you can do the same thing with antes de y después de. So antes de comprar un coche. So before buying a car, in general, or generally speaking, después de trabajar, right? So you don't have to conjugate the verb, and it doesn't make sense grammatically to conjugate the verb if there's no que. Bien? So that's just a brief review of what happens when there's no que. Bien, okay, so back to the subjunctive with que, you would say some examples speaking about la boda o casarse if you have a novio o novia. You could say, no debes casarte a menos que tú y tu novio se amen mucho y se lleven muy bien. So, los dos verbos se amen y se lleven están en el subjuntivo porque vienen después de a menos que. So, vas a hacer muchas actividades así en tus grupos de Zoom. So, por ejemplo, número 2, debes tener ahorros suficientes. Then you're going to use one of those ESCAPAD phrases. Debes tener ahorros suficientes en caso de que haya una emergencia. So, haya es en el subjuntivo. O número 3, si hay algún problema serio, hables con tu novio antes de que tengan hijos o antes de que se peleen. Muy bien. Entonces, también se puede usarlas con preguntas. So, ¿por qué no comprarás un Tesla este año? You could say, pues no compraré un Tesla a menos que gane la lotería. O vas a salir a cenar esta noche. No voy a salir a cenar a menos que mis padres no cocinen para mí. ¿O vas a ayudar a tus amigos con su tarea? Sí, voy a ayudar a mis amigos esta noche para que podamos sacar una A en la clase. ¿Harás un video de YouTube este año? Sí, haré muchos videos de YouTube a menos que termine la pandemia. ¿Y tendrás 2 casas dentro de 10 años? Pues no tendré 2 casas dentro de 10 años sin que me case con un millonario, algo así. So también se puede usarlos en preguntas, ¿no? So these are useful expressions even though it does seem like they're very complicated. Bien, so the next thing we're going to do is some práctica. So, por ejemplo, number 1, you're going to choose between el subjuntivo, infinitivo o futuro. So, Juan corre cada día para, en forma. Número 2, Ana blank comer antes de ir al cine. Número 3,
hay unas vendas en la mesa en caso de que las... Número 4, con tal de que el doctor me va a enojar conmigo, no soy buen paciente. Número 5, vamos a llamar a Marco antes de... Número 6, nadie va a saber lo que hicimos con tal de que no nada. Número 7, en 6 años yo cerca de la playa. Número 8, en caso de que tú no, la casa de Rosalia, aquí tienes su teléfono. Número 9, antes de que el presidente, varios agentes siempre inspeccionan todo. And the last one, sin que nosotros no vamos a sacar buenas notas. Muy bien, bien hecho, buen trabajo.